Jesús, fuente de vida eterna de San Juan de Abajo, Nayarit, México. Le damos la más cordial bienvenida. Agradecemos nos pueda acompañar en esta noche a través de su compañía y presencia, sea que nos vea en este mismo día de la predicación o cualquier otro día. Esperamos que el Señor pueda ser favorable y bendecir su vida a través de esta enseñanza. Vamos a elevar una oración para preparar nuestros corazones. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por haber venido un día a este mundo de forma tan humilde, pero no menos poderoso, Señor. Tu gracia y tu favor nos concedieron acceso a ti porque tú te acercaste a nosotros. No porque nosotros pudiéramos hacer algo para estar ante ti, Señor. Ninguno de nosotros merecía tu favor y tu gracia. Pero tú nos has concedido, Dios, no lo que merecemos, sino lo que necesitamos por amor a tu Hijo amado Cristo. Gracias porque a través de Él podemos estar en esta noche no solamente adorando, cantando, meditando en ti, sino también escuchando tu bendita palabra. Para lo cual te rogamos, oh Dios, que prepare nuestra vida, limpia nuestra mente y nuestro corazón. Todo aquello que pretende interferir u obstaculizar, oh Dios, nuestra atención, retención, memorización, meditación, pero sobre todo obediencia a tu palabra. Tómalo en tus manos, Señor, y ayúdanos a poner por obra tus palabras. Abre la palabra para nosotros, así como para el salmista, oh Dios. Ilumina nuestro entendimiento a través de tu palabra, que la luz de tu bendita palabra brille en nuestros corazones y en nuestras mentes, y nos permita ser fieles a ti en todo lo que tú nos demandas. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Acompáñame al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Versículos del 5 al 25. Reitero la cita, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 25. Dice la bendita palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que creciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Puede tomar asiento. Quiero en esta noche
a través de la bendita palabra de Dios y esta historia en particular, que es el anuncio sobrenatural del nacimiento de Juan el Bautista a su padre, en este caso sacerdote Zacarías, quiero animarle a que, al igual que Zacarías, pueda usted continuar perseverando, no solamente confiando, orando, pidiendo a Dios que intervenga a favor de su vida, que Dios le conceda el mayor anhelo de su corazón. El propósito entonces en esta noche es desafiarle que continúe orando y esperando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Este sermón es parte de toda la serie que vamos a estar manejando durante todo este periodo decembrino. Lo he titulado, a modo de pregunta, ¿qué hacer mientras Dios responde? ¿Qué hacer mientras Dios responde? ¿Responde qué? Nuestras oraciones, nuestras peticiones, los anhelos que ponemos a modo de ruego delante de Él. En esta historia vemos a Elizabeth y Zacarías. Ellos nos presentan un buen modelo de lo que significa o de lo que debe significar para nosotros una espera paciente en el Señor. Las vidas de Elizabeth y Zacarías nos dicen qué hacer mientras Dios actúa a favor nuestro. Sus acciones nos dejan muy claro qué es lo que nos conviene hacer. Entonces, pues, ¿qué hacemos mientras Dios nos brinda una respuesta oportuna a nuestros ruegos y súplicas? ¿Qué suele hacer usted cuando va a algún lugar que tiene que realizar un trámite, una petición, solicitud? ¿Cómo suele esperar? Hoy día, pues, la mayoría de la gente mata el tiempo cuando le toca hacer espera a través del celular. No sé si lo invierta en las redes sociales, si aproveche leer algo que le hubiese gustado o quisiera usted leer, si sigue alguna lectura por los libros electrónicos que puede tener toda una biblioteca en la palma de su mano. Pero sea lo que sea, generalmente cuando nos toca esperar, no todos aprovechan el tiempo como deberían y no todos sacan provecho al tiempo de espera. Cuando se trate de pedir delante de Dios y esperar que Dios responda una súplica, ruego, oración, lo mejor es imitar a aquellos grandes hombres que durante su tiempo de espera ejercieron distintas acciones que les permitieron aguardar con paciencia hasta que Dios respondió. Elizabeth y Zacarías nos muestran, resumo de modo general, 3 acciones que nos convendría a nosotros echar mano mientras esperamos que Dios nos cumpla lo que tanto anhelamos, nos cumpla lo que le hemos pedido. Examinemos con cuidado estas 3 acciones. Primera gran acción que encontramos en la vida de este matrimonio. Primero, invertir sabiamente nuestra vida en lo que agrada a Dios. Invertir en aquello que agrada a Dios. Ese es un buen punto para empezar. Si hago una petición a Dios y Dios no me responde de forma inmediata, ¿qué me toca hacer? Me toca mientras he depositado mi petición delante de Dios, lo que me toca es tomar todo lo que tengo, tomar todo lo que soy e invertirlo en la obra de Dios. Invertirlo en hacer lo que es agradable delante de Dios. Es muy significativo lo que va a describir Lucas, y Lucas es muy preciso, no escoge detalles. Si usted lee los primeros 4 versículos, dice Lucas a un tal Teófilo que su intención al contar la historia de Jesús no es repetir lo que ya dijo Marcos, que Marcos fue el primero que escribe en relación a la vida de Jesús. Tampoco es repetir lo que dijo Mateo, porque Mateo después escribe, seguido a Marcos escribe Mateo. Lucas dice lo que dijo Marcos, lo que dijo Mateo, pero también lo que dicen otros testigos. Yo lo tomo, lo reúno y lo pongo en orden, le dice a Teófilo. Lo que quiero, le dice a Teófilo, es que tú aprendas a considerar aquellos aspectos más importantes respecto a nuestro Señor Jesucristo.
Si va a madurar tu fe, necesitas prestar atención a todos estos detalles. Entonces, Lucas es muy preciso, muy detallado, y los detalles que él elige al contar su historia son muy significativos. En primer lugar, cuando cuenta la historia de varios personajes, no solamente, de hecho, hablando en primer lugar de Zacarías, no es accidental que él diga, hubo en los días de Herodes. Si usted investiga históricamente, ¿qué caracterizaba los días de Herodes? Los días de Herodes eran caracterizados por crueldad, por maldad, por avaricia. Es Herodes el Grande, por cierto, porque hubieron varios Herodes. Este Herodes el Grande es el que se atrevió a matar esposas, hijos, porque no quería entregar el trono. Fue un político muy astuto. Él reconstruyó e hizo más amplio y más grande lo que es el templo de Salomón. Él amplió el atrio de los gentiles y otra parte del atrio que rodeaba el atrio de los gentiles. Él hizo más grande el templo. De hecho, los judíos tenían un sentimiento encontrado con relación a Herodes el Grande. Por un lado lo detestaban porque él era descendiente de Saúl, de los idumeos. Y por otro lado, le tenían cierto aprecio porque él se había atrevido a hacer, como medidas políticas, cierto tipo de acciones en beneficio del pueblo, y uno de esos fue precisamente ampliar el templo, hacerlo más lujoso, de hecho incluso creo que más grande en cuanto a lujos de lo que fue en el tiempo de Salomón. Pero este hombre, Herodes, Lucas lo toma, lo pone como punto de referencia y dice, en medio de una generación perversa, hay una bella historia, dice Lucas. Esa historia es la de Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos no son como Herodes, dice, los contrasta cuando dice hubo en los días de Herodes. Son hijos de la descendencia de sacerdotes. Que diga que Zacarías es descendiente o de la línea de Abías, está hablando de un asunto histórico en el cual Dios dijo que iba a permanecer a través de ellos. Está hablando de fidelidad de Dios con respecto a esa familia. Quizá esa familia ignora que Dios tiene sus ojos puestos sobre ellos y que ellos son parte de un plan maravilloso, que aún lo que enfrentan en relación a la esterilidad y la edad ya avanzada, sin embargo, ellos, sin saberlo, están considerados en este preciso momento histórico para algo grande que Dios va a hacer. Verso 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nos parece estar leyendo la descripción de Job en el Antiguo Testamento, pero también nos parece estar leyendo la historia de un tal Simeón que va a venir más adelante, pero también nos parece estar leyendo la historia de una tal Ana que viene más adelante. Lucas escoge personajes en extremo perversos y luego pone personajes que son todo lo contrario para contrastar y hacer más fácil de recordar o hacer más evidente aquellas cualidades que tienen los personajes que está citando. Pero cuando dice de Zacarías y su esposa que pertenecen a una familia sacerdotal y que en esa familia sacerdotal tienen una conducta ellos bastante ejemplar. Sin embargo, también dice en el versículo 7, hay un pelo en la sopa, diría. Todo lo bueno que se ha dicho, pero sin embargo, hay un detalle que parece inconcebible o contradictorio a lo que ha dicho Lucas. ¿Cómo es posible que una familia tan dedicada a Dios, un matrimonio tan ejemplar como lo es Zacarías y Elizabeth, no hayan concebido un hijo? Dentro de la mentalidad de la cultura religiosa de los pueblos de Israel, del pueblo de Israel, y no así menos dentro de algunas culturas paganas, se consideraba el aspecto de la esterilidad como un castigo de los dioses. En el caso de los judíos consideraban que si Dios cerraba el vientre de una mujer, es porque había algo que debía a la familia y en particular a aquella mujer le debía algo a Dios. Entonces se creía popularmente, no bíblicamente, popularmente se creía que Dios tenía algo en contra de la mujer. Por eso no le favorecía a ese don tan grande de tener un hijo. Sin embargo, aquí Lucas nos muestra en su narración de que aún a las personas justas,
Aún a las personas buenas, ejemplares, a los que no deben nada delante de Dios, aún a ellos les toca a veces enfrentar situaciones que no tienen aparente explicación. Diríamos, como diría el doctor James Dobson, es algo que Dios hace y parece no tener sentido. Sin embargo, Dios tiene un plan alrededor de todo esto. Lucas nos dice, verso 7, pero no tenían hijo, y da las razones de ello. En primer lugar, porque Elizabeth era estéril. Nos recuerda la historia de Sara, nos recuerda la historia de Ana, y ahora dentro de toda esta historia, Dios tuvo a bien hacer que dentro de la línea mesiánica formaran parte personas con sumas carencias. Fueron tan evidentes las carencias que lo que Dios quería dejar muy claro es que nunca va a ser mérito del hombre la obra que se estaba llevando a cabo. De hecho, por eso escogía gente con tales carencias para Dios mostrar su poder y su gloria. ¿No se ha puesto a pensar usted que la carencia que quizá tenga en este día y lo que le está impidiendo, según usted, lograr tal cosa, alcanzar tal propósito, recibir cierta bendición de Dios, es quizás una forma en la que Dios quiere mostrarle su gran poder? Y que lo que usted carece no es accidental, es Dios queriendo mostrarle algo más de su carácter, de Él mismo, para que de esa forma no le quede lugar a dudas quién es el que obra en favor de su vida, que no es usted, que Dios no requiere que usted tenga todos los recursos para que Dios cumpla su propósito. Él sabe lo que hace. Aquí tenemos entonces a esta familia que se esmera por agradar a Dios, pero aún con todo eso le toca vivir un desafío. No tienen hijos, la mujer no puede concebir hijos, y sumado a eso, como si faltara todavía más, como si no fuese suficiente, ahora ya es viejita, es de edad avanzada, ambos son de edad avanzada. Nos está contando, parece, la historia de Abraham y Sara. Nos está repitiendo esa historia. ¿Por qué ¿por qué las familias que mayor peso tienen en el plan de Dios les toca enfrentar este tipo de circunstancias? Solo Dios sabe por qué permite eso. Solo Dios sabe para qué está haciendo las cosas. Lo cierto es que Dios no está improvisando. Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Y aquí tenemos entonces en esta historia, nos dice Lucas, a pesar de eso, por menos que eso hay gente que hoy día abandona al Señor. Por menos que eso hay gente que traiciona al Señor. Pero tenemos en Zacarías y Elizabeth un ejemplo de cómo se espera aún en las peores adversidades que se puedan tener. Ellos no fían su corazón en relación a lo que están padeciendo. Para ellos el asunto de la esterilidad, el hecho de que no sean padres y el hecho de que aún estén en una edad avanzada, ¿sabe qué? Eligen no permitir que eso los arrastre de buscar con toda entrega y fidelidad agradar a Dios. ¿Cómo enfrenta usted las adversidades que de repente se presentan en su vida? ¿Le permiten acercarse a Dios o usted permite que esas adversidades le alejen de Dios? Zacarías y Elizabeth nos muestran, aun cuando llegue la adversidad, podemos permanecer firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar la invitación de Dios, elegir permanecer buscando y agradando a Dios, justos y obedientes o irreprensibles, como dice ahí, son parte del mismo fruto. Una cosa lleva a la otra. Ser justo delante de Dios en el concepto del Antiguo Testamento y en el Nuevo, que el Nuevo toma el concepto del Antiguo, ser justo no significa estar libre de pecado, libre de culpa. Significa que yo entiendo mi condición, me acerco a Dios, le pido su misericordia, como diría el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Bienaventurado aquellos que siendo enteramente culpables, Dios les dice que no deben nada. ¿Por qué?
no por lo que ellos hacen, sino por quien Dios es y por lo que Dios va a hacer. Entonces, el hecho de ser justos e irreprensibles, el que busca a Dios con todo el corazón termina siendo una persona con un carácter y una vida madura, que se cuida de ofender a Dios y se cuida de ofender al prójimo. Eso significa, de hecho, el adjetivo dikaios, que es justo, cuando dice eran justos e irreprensibles, ese aspecto de justos, dikaios es la palabra griega que se utiliza aquí para hablar de esa cualidad que tienen, esa calidad de carácter que tienen. Esa calidad habla de alguien que ama con total devoción y entrega todo lo que tiene que ver con Dios. Atiende muy bien los mandamientos, preceptos, es decir, se esmera en agradar a Dios hasta en el más mínimo detalle que Dios exige. Eso es un justo. Y eso a su vez produce un carácter en el cual no hay cola que pisen. Eso es ser irreprensibles. Lo primero lleva a lo segundo. De eso se dice de Zacarías y de Elizabeth. No solamente eso, su carácter es muy distinto al de muchas personas. Era gente que realmente vivía en lo que decía, vivía en lo que creía. Era gente de los pocos, podían ser contados con los dedos de las manos, gente como ellos. Sobresalía en cuanto a carácter por sobre su propia generación, aunque ellos eran los más humildes en medio de todo eso. Eso es lo que está describiendo Lucas. ¿Y sabe qué es interesante en medio de todo esto? El hecho de ofrecer incienso en el templo no era algo que usted podía decir, yo llego, me apunto y tengo asegurado que voy a entrar a ofrecer el incienso. Era el momento más solemne de todo el evento en el día. 2 veces al día se ofrecía incienso, en la mañana y en la tarde. Ahora bien, considere usted lo siguiente: Zacarías no era sumo sacerdote, era un sacerdote entre por lo menos miles más o cientos de miles más. Que en tu vida te tocase entrar al templo a ofrecer el incienso, ya sea por la tarde o por la mañana, era algo complicadísimo. Dicho en otras palabras, dependía de Dios, porque se hacía un sorteo, se ponían los nombres y se echaba a modo de tómbola, y entonces el que se sacaba, se ordenaban los días de que se iban a ofrecer incienso, y se ponían los nombres de miles de sacerdotes. Que Dios haya permitido que saliera el nombre de Zacarías fue un milagro. Y el hecho de que Zacarías, a pesar de eso, se esmeró en agradar a Dios, siendo justo y irreprensible, eso nos habla de la calidad de su carácter. Eso nos habla de dónde invierte su vida. Si Dios no le concediera lo que tanto anhela, aún así seguiría sirviéndole con todo el corazón. Aún así seguiría amándole con todo el corazón. Bueno, Zacarías y Elizabeth nos desafían y nos muestran. Mientras le pides a Dios, y aunque Dios no te responda, y aunque parezca que las cosas empeoran, y aun cuando tus situaciones y demás aspectos que vives te causen tristeza, dolor o amenacen con desanimarte, ellos dicen, mejor elige seguir dedicándote con toda entrega y devoción a tu Señor. Haz las cosas sin ese interés, continúa. Mire que dice la Escritura, Mateo 6:33, leo desde la palabra de Dios para todos. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Eso está haciendo Zacarías y Elizabeth. Ellos necesitan un hijo, pero ponen en primer lugar buscar el reino de Dios y su justicia. Eso significa ser justos e irreprensibles. Es buscar lo que a Dios le agrada. Y después de buscar lo que a Dios le agrada, si Él quiere darme lo que necesito, entonces que Él sea el quien me lo dé. La segunda acción a través de la cual debemos esperar mientras Dios no responda a nuestras oraciones, no solo es un asunto de invertir en lo que agrada a Dios. Tenemos que mantener viva la esperanza o la petición, el anhelo que estamos pidiendo. Hay que mantener viva la esperanza. ¿Cómo se mantiene viva la esperanza? ¿Por qué decimos que hay que mantener viva la esperanza? Según el ángel, en el versículo 13, le dice a Zacarías
tu oración ha sido escuchada. Dicen los estudiosos que esa expresión, lo que está diciendo en parte, es que hasta ese último día, hasta ese último momento, Zacarías volvió a pedir un hijo. Volvió a pedir lo que anhelaba. Oiga, si ya vio cuántos años lo ha estado pidiendo y no lo recibe, y si ahora ya es viejito, seguiría pidiendo lo mismo. ¿Qué implica eso? Eso implica en parte que Zacarías no se aferra a lo que sus ojos ven. Diría el apóstol Pablo, no anda por vista. Él quiere aprender a andar por fe. Él no quiere confiarse de las circunstancias naturales que le dictan. Tu esposa no puede tener hijos y aparte ya están viejitos. No se aferra a eso. ¿A qué se aferra? Mantener viva la esperanza implica aferrarse a la Escritura. Mantener viva la esperanza significa hacer a un lado lo que yo piense, mis dudas, temores, limitaciones, y en lugar de eso poner las promesas de Dios. En lugar de eso aferrarme a las promesas de Dios. Ser justos e irreprensibles significa que ellos están buscando lo que Dios dice, lo que Dios dicta. Quieren escuchar a Dios. Quieren guardar todo lo que Dios les manda. Por cierto, los nombres de Zacarías y Elizabeth tienen un valor en la historia. Zacarías significa Jehová recuerda. Usted le ora a un Dios que nunca se olvida. Usted le ora a un Dios que siempre va a recordar lo que usted pide, lo que usted pone delante de Él en petición. Elizabeth significa mi Dios es confiable o absolutamente confiable o digno de confianza. Entonces es una historia interesante. Es una historia que dice, Dios recuerda todo lo que le pedimos, pero no solo Dios recuerda y es digno de toda confianza. Eso significa Zacarías y Elizabeth. Lucas es muy significativo y muy selectivo y demasiado, diría, calculador cuando se trata de narrar las cosas. Lucas nos dice la historia de aquel cuyo nombre, su propio nombre testifica hacia su vida, diciéndole, pídele a Dios porque Dios se acuerda. Y no solo pídele a Dios. Cuando mires a tu esposa estéril, acuérdate de algo. Tu esposa se llama Elizabeth y el significado de parte de su nombre significa que Dios es confiable. ¿Cómo Dios puede ser confiable en medio de la esterilidad y de la edad avanzada? Bueno, es que sus nombres testifican de algo que no están viendo, pero que puede ser real en las manos de Dios, porque así es la fe. Es certeza. Lo que no veo no significa que no exista en las manos de Dios. Si mi propio nombre me recuerda y me testifica de quién es mi Dios, debo aferrarme a eso. Esos son los significados de los nombres de Zacarías y de Elizabeth. No solo eso. ¿Saben qué nos está mostrando la historia de Elizabeth y Zacarías? Para mantener viva la esperanza, hay que aprender a amar a Dios sin intereses personales. Hay que aprender a amar a Dios entregándonos totalmente a Él por amor, no buscando favores, no buscando solo bendiciones. Hay que buscar el rostro de Dios. El Antiguo Testamento enfatiza, buscad su rostro, buscad su poder. Buscar el rostro de Dios significa amarlo a Él por quien Él es y no por lo que da. Hay mucha gente que busca a Dios por lo que Dios le da. Si Dios no le da, dejan de buscarlo. Esa no es la forma adecuada de buscar. La forma adecuada de buscar a Dios es lo amo, independientemente si responde o me favorece o no me favorece, yo lo voy a seguir amando por quien Él es. Un Dios de amor, un Dios de piedad, un Dios de bondad. Eso es lo que de alguna forma Elizabeth y Zacarías nos están mostrando. Mantener viva la esperanza entonces no solo es una cuestión de aferrarse a las promesas de Dios, aferrarse a lo que Dios dice, contra viento y marea confiar en Él, no andar por vista, sino andar por fe, pero también implica mantener la confianza en Dios. Hoy me levanto y elijo, aunque no lo sienta, porque por sentimientos hay muchas cosas que en este mundo nos dicen que nada de lo que estamos viviendo a veces tiene sentido en cuanto a lo que pedimos en fe.
que hay algunas circunstancias incluso que si les prestamos más atención a esas circunstancias y perdemos de vista nuestra fe en Dios, parece contradictorio lo que vivimos. Es desesperanzador fijar los ojos en las circunstancias que vivimos más que en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber dónde ponemos los ojos. Pablo va a repetir en el libro de Colosenses: pongan las miras en las cosas de arriba. Hebreo nos va a decir capítulo 12: puestos los ojos en Jesús. Recuerda la historia de Pedro cuando se hundía, cuando dio sus pasos en aquel mar embravecido. Mientras miró a Jesús, no se hundió. Cuando dejó de mirar a Jesús, empezó a hundirse. ¿Qué significa eso? Bueno, Zacarías y Elizabeth están viviendo una situación embravecida, una tormenta difícil para sus vidas, pero aún así deciden confiar y amar totalmente a Dios. Eligen poner sus ojos en Dios y no en sus condiciones precarias, su edad ya avanzada, y a eso sumado la terrible situación de la mujer, que es esterilidad. No permitieron que eso les generara y que los hundiera en la duda y en el desánimo. Tampoco permitieron que eso se interpusiera entre ellos y su amor por Dios. ¿Cuántas veces alguno de nosotros ha permitido que alguna circunstancia adversa que enfrenta en su vida se interponga entre Dios y nosotros? Que nos aleje, que nos robe la atención, que nos robe el ánimo, la fuerza. Y nosotros al poner los ojos en los problemas, ahí es cuando empezamos a sentir que todo empieza a caerse, que nuestras fuerzas desfallecen, que nuestra esperanza va muriendo poco a poco, que inclusive no hay siquiera un día de mañana que nos aliente a seguir adelante. Elizabeth y Zacarías nos dan una lección. Aunque esté frente, no ignoran su problema, no es que estén locos, que digan que no es estéril, que no son viejos, no ignoran eso. Lo que pasa es que no le dan el peso más grande, no le dan el mayor valor a eso, sino le dan el mayor valor a quién es su Dios, a qué es lo que su Dios ha hecho en favor de toda la historia de su propia nación. Es así que a través de eso eligen con paciencia, con ánimo diligente, seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Incluso, hablando de Zacarías, él persiste en oración hasta el último momento. Él no sabe que ese día, al entrar al templo, al volver a hacer esa oración que quizá ha hecho por décadas, Dios le va a responder. Él no lo sabe, así como nosotros no sabemos. Quizás hoy sea el día que Dios nos va a responder lo que tanto le hemos pedido. Quizás hoy va a ser el día que Dios va a romper el silencio. Hoy va a ser el día que Dios va a transformar aquello que nosotros no hemos podido transformar. Quizás hoy va a ser el día que Dios nos traiga la mayor esperanza que tanto hemos anhelado en nuestras vidas. Eso es lo que Zacarías y Elizabeth van a experimentar. Zacarías sabía muy bien quién tenía la última palabra. No la tenía la esterilidad, ni siquiera su edad avanzada. Es muy probable que él se acordara de la historia de Abraham y Sara, y que él mismo dijera: estoy en la misma condición que mis padres, que mis antepasados. Y aunque quizá no lo creyera con la misma magnitud que lo creyó Abraham y Sara, que por cierto ellos también tuvieron titubeante su fe en algún momento, sin embargo, aún así, con una fe débil, Zacarías persiste en orar en aquella oportunidad. Seguramente todas aquellas veces que a él le tocó mirar junto con el pueblo que se quedaba afuera orando, cómo otros sacerdotes entraban a ofrecer el incienso, ahora no le toca mirar de afuera, le toca ingresar al lugar santo, a ofrecer el incienso, a ofrecer oraciones, para después de unos cuantos minutos salir al área donde está todo el pueblo. Si usted sigue leyendo la historia, dice que el pueblo empezó a impacientarse porque no solía ocurrir que el sacerdote demorase tiempo adentro. Era rápido el asunto, era una cuestión de minutos que transcurrieron sin que el sacerdote se apareciera. Es que Dios estaba dando respuesta.
Es que Dios así es. Es que Dios, uno debe venir delante de Dios con las expectativas en alto. Aun cuando todas nuestras circunstancias parezcan jugar en contra, ello no debiera desalentar nuestro corazón, porque el Dios que tenemos puede responder en cualquier momento. Y recuerde, Él no necesita que todas nuestras circunstancias estén en orden en ese sentido. Él no necesita que lo humano se revierta para que Él pueda actuar de forma sobrenatural y poderosa, conforme a sus propósitos en lo que va a hacer. Hasta el último momento persiste en orar. Y hay una ironía en la historia de Zacarías, que lo que él pide no se imaginaba que lo iba a recibir en ese momento. Y cuando lo recibe duda, porque el ángel le dice, él le dice, bueno, tú me dices que voy a tener un hijo, pero no estás viendo que ya estoy viejito y que mi esposa simple y sencillamente es estéril. ¿Cómo un viejito como yo va a poder tener un hijo? Y el ángel le dice, mira, yo vine de parte de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, Dios te mandó este mensaje, y como Dios te mandó este mensaje y tú no creíste, entonces sabes que vas a quedar mudo. Esa es la ironía de las cosas. ¿Cree lo que pide usted? ¿Cree que lo va a recibir? Cuando lo reciba, ¿cómo lo va a tomar? Zacarías nos muestra, mantener viva la esperanza implica esperar hasta el último momento, hasta la última posibilidad, creer contra todo pronóstico que Dios va a obrar, que Dios nos va a ser favorables, que Dios tiene todo lo que necesitamos. Ese es Zacarías. Mire qué dice la Escritura, Romanos 12:12, leo desde la palabra de Dios para todos. Alégrense, o más bien la Reina Valera 60 traduce el verbo gozaos, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración. La palabra de Dios para todos dice, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Ese es el paquete completo. Mientras viene, aprende a invertir su mente y su corazón en lo que le fortalece. Regocíjese en el Señor, va a decir el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses. Eche mano de la paciencia que Dios ya le dio. Tiene que ejercitarla. ¿Cómo se ejercita la paciencia? No recibiendo las cosas. ¿Cómo se ejercita la paciencia? Que empeoren las cosas. Esa es forma de hacer fuerte la paciencia. Esa es la manera que usted va a experimentar el gozo. La fortaleza que viene de Dios a través del gozo es más que alegría, es más que felicidad. Pero a todo eso le tiene que sumar ser constantes en oración. Todo ello se suma. La última acción a través de la cual vamos a guardar con paciencia lo que Dios hace, no solo es invertir la vida en lo que agrada a Dios, no solo tiene que ver con el hecho de mantener viva la esperanza. La última acción que encontramos en la vida de Zacarías y de Elizabeth es: ocúpese en los asuntos de Dios y Dios se va a ocupar en los asuntos suyos. Ocuparse en los asuntos divinos. ¿Qué hago mientras Dios responde mi petición? Bueno, le dejo todos mis asuntos en sus manos y yo tomo los de Él, sus intereses, su perspectiva, sus mandatos, todo lo que Él me pide. Entonces yo le dejo lo mío y tomo lo de Él. E invierto mi vida no en lo mío, sino en lo de Él. Me ocupo en todos los negocios, todos los intereses de mi Dios, yo me ocupo de ellos, porque voy a depositar enteramente mi vida a sus pies. Lo voy a rendir todo ante Él. ¿Qué implica esto? Versículo 8 y 9. Dice el escritor: aconteció, o cierto día, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Le explico un poco qué está sucediendo. ¿Qué estaría usted haciendo si Dios aparentemente le hubiese fallado? Si Dios no le diese lo que tanto usted anhela, y han pasado años, y no solo eso, parece que entre más pide, más lejos se hace la posibilidad de que usted reciba lo que anhela. ¿Cómo respondería? Seamos sinceros, poco de nosotros permanecería. Poco de nosotros quisieran seguir sirviendo a ese Dios, y menos
quisiéramos estar ocupados de toda nuestra mente, de todas nuestras fuerzas, de todo nuestro corazón, en lo que a ese Dios le agrada, en lo que a ese Dios le concierne. Sin embargo, tenemos a Zacarías haciendo lo que Dios le ha encomendado, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Qué tenemos que estar haciendo mientras Dios responde a nuestras peticiones? Hay que hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué nos llamó a hacer? Amar al prójimo, amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Servir al prójimo, dar de comer al hambriento, compartir, va a decir más adelante Lucas, capítulo 3, de lo que les compartí una breve reflexión. ¿Cómo sabe usted que realmente se arrepintió? En que hace buenas obras, en que se compadece de los necesitados. Eso es evidencia de que usted ya no es la misma persona. Eso es evidencia de que usted está dando frutos dignos de arrepentimiento, de que usted ya no tiene el hacha en la raíz y que lo van a trozar y lo van a echar al infierno. ¿Cómo lo evidencia? La santidad, la salvación tienen evidencias. El que es salvo hace buenas obras. Eso es lo que Juan dice en parte. Hay que hacer lo que a Dios nos ha mandado hacer. Nuestros ministerios, hay que poner a funcionar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos y ocuparnos de ello. Porque nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, sumado al fruto del Espíritu que domine nuestro carácter, inclina nuestro corazón a invertir, a apasionarnos en hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Es cumplir nuestro ministerio. ¿Qué es nuestro ministerio? Servicio a Dios y servicio al prójimo. Servir a Dios no es estar encerrado en un templo. Servir a Dios no es exclusivo de predicar, de cantar, de enseñar, de evangelizar. Servir a Dios también implica ejercer profesiones, carreras, ejercer oficios. Ser maestro, ingeniero, doctor, abogado, todo eso en las manos. El que es cristiano, ese es un ministerio. Ese es su servicio. El servicio es amplio, vasto. Dios tiene multiforme gracia. Manifiesta sus favores de distintas maneras. Si se ocupa usted en amor a Dios y al prójimo, en cumplir el llamado que Dios le ha hecho, ¿dónde le puso Dios ahora? ¿Dónde Dios le tiene ahora? Ese es su ministerio, eso le llamó a ser Dios. Ahí tiene que estar brillando la luz de Cristo. Ocúpese en eso, con devoción, entrega, amor, respeto al Señor, respeto al prójimo, y mientras Dios le responde, haga con fidelidad lo que Dios le llamó a hacer. Esa es la mejor forma de invertir el tiempo. Hay que invertir toda nuestra esencia en lo que Dios nos llamó a hacer. Zacarías, ¿qué es? Él es llamado a ser sacerdote. ¿Qué tiene que hacer entonces? Llamado a ser sacerdote, tiene que estar en el sacerdocio. Mientras Dios responde, él tiene que cumplir con su papel. ¿Qué le llamó Dios usted a hacer? Mientras Dios le cumple, usted tiene que estar haciendo lo que Dios le llamó a hacer. ¿Qué le llamó a hacer? Quizás evangelizar, aún su oficio, cáselo, envuélvalo, satúrelo de lo que Dios le pide que haga. Si Dios le lleva gente inconversa, ¿qué cree que Dios quiera? Quiere que le hable. Si Dios le lleva gente dolida, hambrienta, ¿qué cree que Dios quiere que usted haga? Quiere que aprenda a compartir, quiere que consuele, quiere que anime. Todo eso es estar llamando, invirtiendo el tiempo de forma adecuada. Había miles de sacerdotes, les dije hace un momento. Entre todos esos miles, a veces les tocaban pequeñas actividades. Cuando no entraban a ofrecer el incienso, de todos modos servían, pero la actividad que hacían a veces no era notada por mucha gente. ¿Por qué? Porque había muchos sacerdotes. ¿Cómo solemos actuar nosotros cuando nadie nota lo que hacemos? ¿Actuamos con la misma dedicación y entrega cuando nos ven y cuando no nos ven?
el llamado y ministerio que Dios nos llama a hacer, mientras Él nos responde, tenemos que ocuparnos de los asuntos divinos. Hay que estar convencidos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Nos vean o no nos vean, nos recompensen o no nos recompensen de forma adecuada u oportuna, de todos modos, tenemos que estar ocupados en lo que Dios nos llamó a hacer. No hay mejor manera de esperar y desarrollar la paciencia delante de Dios que sirviendo a otros. Eso está comprobado aún para las personas que están en fase terminal o en enfermedades graves. Se muere más rápido aquella persona que se enclaustra en una habitación, que se tira a la cama, que se tira a la flojera, a la pereza, al dolor, a la angustia, que aquel que se muere luchando, haciendo algo en favor de otros. Está comprobado. Médicamente hablando, hacer algo a favor de otros es un paliativo y ayuda de cierta manera a aquellos que enfrentan situaciones difíciles. Porque el darse a los demás trae un sentido de fortaleza y significado más allá del egoísmo. Zacarías sabe, junto con su esposa Elizabeth, que quizá no pueden tener el hijo y que todo juega en su contra, pero ello no los derriba. Ello no los hace alejarse del Señor y esconderse y abandonar su oficio y profesión. Les hace entregarse de todo corazón. Y cuando Dios ve todo eso, Él responde: llegó el momento de cumplirles. Porque también eso es otro aspecto que debemos considerar. Si yo me ocupo de los asuntos de Dios, Dios se va a ocupar de los míos de forma oportuna. A su tiempo Dios se va a ocupar de mis asuntos. Dios se ocupará de nuestros asuntos y nosotros nos ocupamos de los de Él. Él va a tomar en sus manos los nuestros. Por demás importante es notar que Dios responde a Zacarías, ¿dónde? ¿En su casa? ¿En la calle? No, le responde donde Zacarías debería estar. Él estaba ejerciendo su oficio, cumpliendo su llamado, estaba ocupándose en los negocios de Dios y ahí Dios lo encontró. Ahí Dios le mandó una respuesta. Dios usó el tiempo de oración para hablar y dar respuesta a través de su ángel a Zacarías. ¿Dónde va a encontrar usted la respuesta a su mayor anhelo y petición? Sirviendo a Dios de todo corazón, siendo justo y irreprensible, entregándose devotamente a Él, buscándole constantemente en oración. En oración usted va a escuchar de Dios decirle: tu oración ha sido escuchada. Fuera de la dedicación y entera devoción a Dios, fuera de ese tiempo de comunión con Dios a través de la oración, no va usted a escuchar de forma precisa y adecuada a Dios, a menos que se dedique a ello. Dedíquese enteramente a los negocios divinos, y cuando Dios le encuentre ocupado en sus negocios divinos, ahí le va a tomar y le va a dar respuesta. Zacarías recibe respuesta en el templo, en el tiempo de oración. No lo recibe fuera. Dicho de otra forma, el diálogo con Dios, ¿dónde le pedí las cosas? Se las pedí en su presencia a través de la oración. ¿Dónde me va a responder? Me va a responder en el mismo lugar. Cuando yo esté dispuesto a hablar con Él, cuando yo esté dispuesto a escucharlo a Él, cuando yo esté familiarizado enteramente con su voz, con su amor, dedicado a Él sin importar que esté viviendo, ahí me va a encontrar, en el tiempo de oración, en el templo, en el lugar que yo aparté y en el cual me dediqué a Él, ahí me va a encontrar el Señor. La respuesta de Dios a Zacarías supera por mucho sus expectativas y sus peticiones. Además, cuando Dios responde, Dios siempre piensa en los demás. La respuesta que Dios le dio a Zacarías, le dijo: no solo va a ser tu hijo no solo te va a traer gozo y alegría, te va a traer gozo y alegría a los demás. Aprendamos a pedir también de forma adecuada delante de Dios. Pedir adecuadamente delante de Dios es que lo que yo pido favorezca no solamente mi vida, favorezca a muchos. Aprenda a pedir en ese sentido, porque también eso es una condición para que Dios nos responda. Yo pido algo para que Dios bendiga a muchos. Así pedimos a nuestros hijos. Y si usted tiene la posibilidad y aún no ha pedido a sus hijos, cuando los pida,
Pídale al Señor que no solo le traigan alegría y dicha a usted. Pídale al Señor que sus hijos sean de dicha y alegría para mucha gente. Que le traiga gozo por sus nietos. Pida que sus nietos, los que ya están y los que están por llegar, que sean no solo gozo y dicha para usted, sino gozo y dicha para mucha gente. Porque Dios así quiere hacer las cosas, porque Dios así bendice. Colosenses 3:23, palabra de Dios para todos, dice: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Leí desde la palabra de Dios para todos. Hoy puede ser el día en que Dios nos brinde la respuesta a la petición que tanto anhelamos. No hay mejor lugar para estar si no es en la presencia de Dios. Cada vez que nos apartemos un tiempo para buscar a Dios, debemos mantener alta nuestra expectativa, alta nuestra esperanza. Debemos recordar quién es nuestro Dios, su carácter, su grandeza, su poder. Por tanto, debemos poner toda nuestra atención, nuestros ojos en Él. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos tener presente que no hay nada imposible para nuestro Dios. Y no solo eso, Dios jamás se olvida de lo que pedimos. Y sus respuestas van a ser mucho mejor de lo que alguna vez pudimos imaginar. Busque a Dios, busquemos a Dios siempre con la expectativa más alta, porque Él no defrauda, no traiciona. Concluyo con esto y les invito a ponerse sobre sus pies. Primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Leo desde la Nueva Biblia Viva, desde el 2008. Reitero la cita, primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, Nueva Biblia Viva. Por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Señor, estamos delante de ti agradeciéndote tus favores. Enséñanos a esperar como esperaron en ti, Señor, Elizabeth y Zacarías. Enséñanos a guardar pacientemente, cuidando nuestras vidas, siendo justos e irreprensibles delante de ti, es decir, amándote de todo nuestro corazón, buscándote con toda nuestra devoción, nuestras fuerzas, en todo momento. A pesar de las adversidades, circunstancias difíciles que podamos enfrentar, que nuestro corazón pueda ser diligente y de buena gana servirte, entregarse por completo. Que nos mantengamos firmes eligiendo confiar en ti. Que aun cuando las cosas, Padre, no parezcan favorecernos y aun cuando haya aparente circunstancias que empeoren, aun con todo eso, mantén nuestra vista en alto, Señor, en ti. Que podamos confiar y esperar en el Dios de lo imposible, que para ti no hay nada imposible, que tú todo lo puedes, Señor. Que tú divides mares, que tú levantas muertos, Señor. Que haces lo imposible frente a nuestros ojos, es decir, que vences aún lo que para nosotros, oh Dios, no hemos podido y jamás vamos a poder vencer sin ti, que es la muerte, Señor. Mas para ti tú lo has hecho, Dios, tú has sacado vida aún de la muerte. Gracias por todo eso, que nuestro corazón pueda mantener una fe viva, una esperanza que luche contra toda corriente, Señor. Y en medio de todo eso, a pesar de todo eso, que no nos falten las fuerzas para dedicarnos a ti en entera entrega, en servicio. Te lo suplicamos en Jesucristo. Ayúdanos a ocuparnos diligentemente de ti, de tus obras, de tus negocios, Padre. Y ayúdanos a depositar delante de ti nuestras angustias, peticiones, preocupaciones, temores y demás. Ponemos en tus manos nuestros anhelos, Padre. Tú sabes lo que más necesitamos, lo que tanto te hemos rogado y suplicado. Ayúdanos a guardar con paciencia, con entera fe, que nuestra fe madure, que nuestra paciencia se haga más fuerte y robusta. Todo ello por la acción de tu bendito Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.